Hola, hola, buenos días. Hola, ¿me escuchan? Buenos Hola, días, ¿se me sí se le escucha? escucha. Hola, ¿qué tal? Gracias por la confirmación y buenos días, chicos. Estamos aquí reunidos. Hoy día es viernes 5 de abril del año 2024 y pues estos días, ¿no? Los viernes durante la mañana nos vamos a reunir para el curso de actividad. Escucho un audio. ¿Pueden apagar este audio, por favor? Silenciar. Mm, silenciar. Sí, ya está, ya lo silencié. Ya, a ver, vamos a iniciar la clase. Antes, otra vez buenos días con todos. Quien habla es la profesora Pilar Lucio Ponce. Soy la profesora del curso de Historia. Como les decía, nos vamos a ver todos los viernes entre las 9:35 hasta las 11:25, me parece, ¿puede ser? Hay un receso también ahí que se va a dar, ¿no? Ahora que el tutor nos indique. Y dentro de lo que es el curso de historia, que van a ser 18 semanas, que comprende este ciclo, vamos a desarrollar tanto historia del Perú como historia universal. 9 semanas de historia del Perú y 9 semanas de historia universal para completar todo el temario que se ha propuesto. Y vamos a empezar hoy día con historia universal, con la semana número 1. Algunas veces utilizaremos de repente videos para proyectarlos de manera muy breve porque el tiempo que tenemos es bastante corto. Ustedes tienen el chat para que puedan hacer alguna pregunta o algún comentario. Por lo general, la clase se va a desarrollar bastante rápida porque como tenemos un tiempo corto para los temarios que, digamos, son bastante extensos, entonces vamos a tratar de hacer la clase, ¿no? Sin parar, ¿no? Desde que empezamos hasta que terminamos vamos a estar, ¿no? Desarrollando todo el temario, ¿ya? Entonces les pido que cuiden sus micrófonos para que no se prendan y cualquier comentario en el chat de preferencia, yo ahí lo voy a estar viendo de rato en rato y ahí vamos interactuando. ¿Ya? Entonces, otra vez buenos días con todos, bienvenidos y vamos a comenzar a compartir la pantalla. Prohibido dormirse, ¿ya? Prohibido dormirse, prohibido irse por ahí a dar la vuelta, quédense en la clase, aprovechen cada clase porque el tiempo pasa muy rápido, chicos. Un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar ya en la semana 12, 15 y ya estaremos terminando el ciclo. Así que aprovechemos cada clase en que nos vamos a reunir. Muy bien, a ver, hoy día tenemos la semana número 1 que corresponde a Historia Universal y vamos a empezar con la teoría de la historia. También haremos lo que es la hominización y terminaremos con la edad de piedra y de los metales. Vamos a comenzar entonces con nuestro primer tema, la teoría de la historia. Lo que vamos a buscar acá es definir algunos conceptos relacionados con la historia, comenzando por su propia definición. ¿Qué es la historia? Yo estoy segura que todos tenemos un concepto de historia, porque desde el colegio nos han enseñado, ¿no? Que la historia es la narración de los grandes acontecimientos, que está relacionado con los grandes personajes que han participado en las guerras o los presidentes, reyes, entre otros, ¿verdad? De cierta manera, en algún momento sí se veía la historia así, como narración, como contar, ¿no? Cosas que habían pasado, ¿no? Cosas del pasado. Pero hoy en día, y bueno, desde hace mucho tiempo ya en realidad, pero hay que ver la historia no como una narración, porque hablar de historia no es contar un cuento. Hablar de historia es hablar de una ciencia de tipo social. ¿Por qué la historia, profesora, es ciencia? No parece, profesora, no parece, ¿no? No es como la matemática, física, química. Mentira, porque la historia también es como ellas. ¿Sabes en qué? En que la historia también utiliza el método científico para poder llegar
a su trabajo, que es la reconstrucción de los hechos del pasado. La historia parte de la observación, la historia plantea también hipótesis al respecto, ¿no? De cómo pasó un evento, cómo sucedió. La historia busca fuentes que son, pues, ¿no? Los, digamos, las pruebas, ¿no? Con las cuales va a tratar de afirmar o negar lo que ha planteado como hipótesis. La historia tiene que validar, tiene que contrastar, rechazar, ¿no? Si alguna fuente no es confiable y finalmente llegar, ¿no? a las conclusiones, ¿no? Que es ya el paso final donde se va a tratar de reconstruir un hecho histórico. Entonces, la historia tiene este método, la historia también es sistemática porque sigue un conjunto de procedimientos que no pueden saltarse, que no pueden hacerse así nada más, sino que es un trabajo riguroso, es un trabajo objetivo también. Acá el historiador no te va a contar lo que soñó, no te va a contar lo que quisiera, lo que a él se le ocurre o lo que le pareció. El trabajo del historiador es totalmente objetivo porque se basa en, digamos, fuentes escritas, materiales, orales, audiovisuales, con las cuales va a intentar reconstruir los hechos del pasado. Y no olvides que la historia también tiene técnicas, las cuales le van a servir para su labor. Entonces, por todos estos motivos, la historia es una ciencia. Y es de tipo social porque estudia al hombre en sociedad. Ya, en este punto quiero mencionar que a la historia no le interesa mucho en sí la persona, o sea, tú, yo, Pepito, Luchito, Juanito. No, la historia no está preocupado en cada uno de nosotros, sino que a la historia lo que le interesa es el comportamiento del hombre en la sociedad. Cómo tu conducta, tus acciones han tenido una implicancia en el conjunto de la sociedad y en, digamos, generar un impacto, una consecuencia. Por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo. Eh, digamos, José de San Martín. José de San Martín, tú sabes que él quería para el Perú una forma de gobierno monárquico constitucional, pero no encontró apoyo de la clase criolla, ¿no? La clase criolla tenía otras ambiciones, ¿no? Entonces, San Martín, al sentir esa, de repente, esa hostilidad, ¿no? Esa confrontación de ideas políticas, San Martín se retiró del Perú, ¿no? Se retiró del Perú y tras ello Bolívar fue invitado por el Congreso peruano y Bolívar llegó al Perú. Lo que se dice detrás de esto es que San Martín también se fue para poder dejar el camino libre a que venga Bolívar, porque Bolívar no vendría al Perú si es que San Martín continuaba acá, ¿te das cuenta? Entonces, vemos que esta acción de San Martín de retirarse ha traído una consecuencia, que Bolívar llegue a consolidar nuestra independencia. O sea, a la historia no le interesa qué es lo que, cuál es la comida favorita de San Martín, o cuántas enamoradas tuvo, o San Martín cuál era su estatura. No, a lo que la historia le interesa es cómo las acciones de este personaje trajeron, digamos, consecuencias en el devenir ¿no? de la historia y cómo sus acciones generaron un impacto en toda nuestra etapa de la independencia, ¿no? Que fue pues Bolívar pueda venir al Perú a terminar con la independencia. Entonces, así hay que ver a la historia como la ciencia que se encarga de estudiar al hombre, pero en sociedad, su conducta en la sociedad. ¿Ok? También la historia toma en cuenta el tema del tiempo, ¿no? El devenir del tiempo y también el espacio. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero antes, ¿cuál es el objeto que estudia la historia? La historia estudia los hechos históricos. ¿Ok? Jóvenes, día a día, minuto a minuto, pasan muchas cosas, muchos eventos, muchos hechos, muchos acontecimientos. Y no todos ellos son históricos. No todos son históricos. Por ejemplo, eh, la clase que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tú y yo estamos interactuando en esta clase. Esto es un hecho, es algo que está ocurriendo, claro que sí, pero no es histórico.
Tu cumpleaños, que se celebra mañana, donde te van a hacer una super fiesta muy linda. Es un evento, sí, es tu cumpleaños, pero no es histórico. ¿Por qué no es histórico, profesora? Por dos motivos. Primero, porque, disculpando la expresión, esta clase o tu cumpleaños no es de interés. O sea, no le interesa a nadie más que a ti, a tu familia y nada más. En cambio, un hecho histórico interesa a la sociedad en su conjunto. Es de interés nacional, local o mundial. Además, un hecho histórico tiene un impacto en la sociedad, cambia el rumbo de los acontecimientos. Tu cumpleaños no cambia el rumbo de nada, solamente que tú te haces más viejo. Esta clase tampoco cambia nada, solamente es un paso más bueno para que llegues a la universidad, pero no es que cambia nada. Entonces, un hecho histórico sí. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín. Dime si la caída del muro de Berlín no tuvo una importancia para la sociedad. Por supuesto que sí, no solamente para los alemanes, fue importante para el mundo entero. Y tuvo una connotación, tuvo un impacto la caída del muro de Berlín. Por supuesto que sí, porque trajo consigo la reunificación de las dos Alemanias y fue un antecedente de lo que venía después, que fue la caída de la URSS. Entonces te das cuenta que no todos los hechos son históricos. Tiene que ser algo que impacte y que sea de interés, ¿ok? Si vamos a analizar los hechos históricos, hay que analizarlos en su proceso y en el contexto. Cuando hablamos de proceso, y para eso vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Estos días de clases que he tenido presenciales, por ahí me dijeron Renacimiento, otros me dijeron Primera Guerra Mundial y también Revolución Francesa. Nosotros vamos a poner otro ejemplo con ustedes, ¿ok? Por ejemplo, o no sé, ustedes sugiéranme otro ejemplo, a ver, así como la Guerra Mundial, la Revolución Francesa, ¿qué otro ejemplo de hecho histórico se les viene a la mente? Así muy rápido, así uno que ustedes digan, este La profesor Guerra me gusta. Fría. La Guerra Fría, perfecto, la Guerra Fría. La Guerra Fría, cuando tú lo estudies, primero tienes que empezar a buscar las causas. ¿Cuáles son las causas de la Guerra Fría? Y solamente vamos a mencionar una, porque no estamos todavía tratando el tema en sí, ¿ok? La causa de la Guerra Fría fue el final de la Segunda Guerra Mundial, que dejó como consecuencia el surgimiento de dos superpotencias, ¿no? La URSS y por otro lado Estados Unidos. Entonces ahí tenemos una primera causa del inicio de esta confrontación que duró varias décadas, ¿no? Porque la Guerra Fría es todo un proceso que se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al desarrollo de la Guerra Fría, pues hay muchas cosas que hablar, porque por ejemplo podríamos mencionar que la Guerra Fría tuvo tres etapas, ¿no? La etapa de inicio, donde se formaron los bloques, la etapa en donde se da pues la distensión, ¿no? Que fue la etapa en que tomó el poder Nikita Khrushchev y por otro lado Kennedy en Estados Unidos, y fue una etapa donde hubo un descongelamiento, o sea, una etapa de menos hostilidad, ¿no? Y la última etapa, que es la etapa final del rebrote, que termina con la caída de la URSS, ¿no? Es la etapa donde a partir del año 77 en adelante, las cosas otra vez se pusieron tensas. Entonces, todo eso es el desarrollo de la Guerra Fría, con muchas cosas que pasaron ahí, por ejemplo. Muchísimas cosas pasaron ahí, por supuesto. Y las consecuencias del final de la Guerra Fría, una de ellas, por ejemplo, es el mundo unipolar. ¿Qué es el mundo unipolar? Es este mundo en el que hay un solo poder dominante, que es el de Estados Unidos, ¿verdad? Con su ideología y sistema económico, que es el capitalismo. Entonces, jóvenes, cuando ustedes estudien un hecho, estudienlo así. Busquen las causas, el desarrollo y las consecuencias, y también hay que tomar en cuenta el contexto espacial. ¿Cómo espacial, profesora? ¿Dónde ocurrió? Porque todo hecho histórico ha ocurrido en un lugar. Es imposible que tú me digas, profesora, esto de acá no ocurrió en ninguna parte, o ocurrió en Júpiter. No, pues imposible. Por ejemplo, si hablamos de la Guerra Fría, bueno, es un poco de Guerra Fría es en todo el mundo, pues, ¿no? De repente si vamos a otro que sea más específico, la cultura chavín. La cultura que Chavín, ¿cuál fue su espacio, verdad? Pues
la provincia de Huari, entre los ríos Mosna y Huachexa, ¿no? En el departamento actual de Ancash, y el Chavín tuvo una, digamos, influencia cultural hacia otras partes, tanto de la costa como de la Sierra Centro. Entonces, ahí está, ¿no? El espacio que ubicó, que abarcó esta cultura. Entonces, estamos ahí dando el contexto espacial. Y en cuanto al tiempo, por ejemplo, mencionemos el virreinato, ¿no? El virreinato, ¿cuál es su marco temporal, verdad? Bueno, si hablamos desde la ejecución de Atahualpa, ¿no? 1532, murió nuestro último inca y hasta el momento en que Bolívar logró la independencia, 1824. En total, 3 siglos, ¿no? De dominación. Entonces, estamos, ¿no? Dando el marco temporal de este hecho, y así se hace con todos los hechos históricos, su marco espacial y el marco temporal, y no nos olvidemos, jóvenes, de resaltar el papel de la sociedad. ¿Sabes por qué decimos eso? Porque nos hemos acostumbrado a ver un hecho histórico y resaltar a los grandes personajes. Cuando tú me hablas de la independencia, me hablas de Bolívar, de San Martín, de repente Sucre, ¿no? Canterac, no sé, todos los realistas y patriotas. ¿Y en qué momento me hablas de las montoneras? ¿En qué momento priorizas o de repente le damos ese protagonismo al factor de la sociedad en su conjunto, a los pueblos? ¿Tú te has preguntado qué sería la Revolución Francesa sin todos esos parisinos que fueron hacia la Bastilla para derrocar, para tumbarlo? ¿Qué sería, por ejemplo, de la Revolución Rusa sin este grupo de gente que fue hasta el Palacio de Invierno en 1905 a pedirle al zar comida, y los guardias del zar mandaron a disparar a toda esa gente que murió, y eso generó pues una revolución liberal en Rusia, ¿no? Del desarrollo de la revolución de 1917. Entonces, nos estamos olvidando del factor de la sociedad, del protagonismo que tienen los hechos, y nos enfocamos más en los grandes personajes. Y eso también habría que equilibrarlo, ¿no? No se trata de dejar de mencionar, ¿no? A estos grandes personajes que con sus acciones, pues, ¿no? Cambiaron el rumbo de los hechos, pero también hay que tratar de buscar siempre este contexto social en el que ocurren los hechos. ¿Para qué sirve la historia? ¿Tú quieres conocer el pasado? ¿Sí o no? Claro, pero ¿para qué quieres conocer el pasado? Si lo pasado pisado, dicen, ¿verdad? Tú quieres conocer el pasado para entender el presente. De repente, a ver, este es un ejemplo así jalado, ¿ok? Sacado así. Tú quieres saber por qué tu novio es tan tóxico, ¿sí o no? Tan celoso. Entonces tú buscas en su pasado y encuentras que una novia le fue infiel. Entonces tú dices, mi novio es tóxico y celoso porque la chica lo engañó y ha generado una desconfianza en él. Entonces me explico, ahora sí entiendo, ¿no? Tiene sentido. Lo mismo pasa con la historia. ¿Por qué hoy en día, por ejemplo, tenemos un congreso de una sola cámara? Cuando en la historia del Perú, por lo general, lo que ha marcado la pauta es tener un parlamento con 2 cámaras. ¿Por qué hoy en día solo tenemos una cámara con 120, bueno, 130 ya, ¿no? Congresistas. Porque en la Constitución del año 1933, el señor Alberto Fujimori hizo este cambio, esta modificación. Entonces, ¿cómo es que tú explicas este presente? Conociendo el pasado. Si no conoces el pasado, no vas a poder entender lo que pasa ahora. No lo vas a entender, ¿ok? ¿Y para qué te sirve eso? Para tener un mejor futuro, pues. Si antes se han elegido presidentes tan desastrosos, por ejemplo, elegir a un Alan García 2 veces, eso es para patearte, ¿ok? No, mentira, mentira, retiro eso. Pero eso es. Entonces, tienes que conocer el pasado para poder mejorar el futuro, porque es lo que queremos todos, ¿verdad? Todos queremos mejorar el futuro. Acá no hay nadie que diga, no, profesora, yo quiero que acá en 5 años el mundo se destruya. No, pues nadie quiere eso, ¿ok? Todos queremos mejorarlo. Ahora, ¿dónde se origina la historia? Los estudios de la historia surgen en Grecia, pero tú sabes que Grecia tiene sus periodos, ¿no? Está la Grecia prehelénica, ¿no? Ahí donde está pues la cultura
de lo que era Creta y luego la cultura micénica, ¿no? Y luego tenemos la Grecia ya helénica, que comienza pues con la etapa oscura, luego la arcaica, la clásica y la helenística. En la clásica, en esta etapa clásica, que es una de las más importantes porque ocurrieron los acontecimientos más importantes de la Grecia antigua, es ahí, ¿no? En el siglo V, cuando aparecen personajes así ilustres, ¿no? No solamente en la historia, ahí aparecen también en muchas otras áreas más, ¿no? Tanto de la literatura, matemáticas, filosofía, ¿no? E historia también. Tenemos a Heródoto, considerado como el padre de la historia, y también a Tucídides, ¿ok? Heródoto es importante porque él, a diferencia de otros, ¿no? Heródoto recoge las narraciones, recoge leyendas y mitos, y Heródoto lo escribe, y escribe una obra, ¿no? La obra sobre las guerras médicas, ¿verdad? Historia de las guerras médicas. Y en esa obra, Heródoto escribe con su puño y letra los sucesos. Esto pasó, la guerra fue así, cuántos años duró, quiénes ganaron. ¿Sabes cuál es el único detalle de Heródoto? Que él suele utilizar explicaciones fantasiosas y divinas para poder explicar los hechos. Por ejemplo, Heródoto te diría que la guerra lo ganaron los griegos porque los dioses estuvieron con ellos, porque los dioses los apoyaron. Y tú dices, bueno, sí, claro, ellos tenían sus dioses, ¿no? Del Olimpo, claro, pero tú sabes que una guerra no se gana porque los dioses te ayuden, nada que ver, ¿no? Pero entonces Heródoto utilizaba ese tipo de narraciones. En cambio, Tucídides, vamos a ver que Tucídides suele recurrir a narraciones, ¿no? Cuando habla de la guerra del Peloponeso, él utiliza argumentos que son objetivos, que no tienen que ver con los dioses. Él te va a decir que la guerra fue ganada porque el ejército fue más poderoso, porque sus barcos fueron superiores a las del enemigo, porque su estrategia fue más audaz, ¿no? Entonces, sus argumentos son así, diferentes a los argumentos de Heródoto que eran más ligados, ¿no? Al plano de los dioses, ¿ok? Ahora, hablar también de historia es hablar del tiempo, porque si tú me dices, tú me cuentas algún hecho, lo primero que yo te voy a preguntar, ¿y eso cuándo fue, ah? Ah, lo que tú me estás contando, pues, ¿no? De la guerra, ¿cuándo fue eso? Entonces, te estoy preguntando del tiempo, que es muy importante. En el mundo occidental solemos utilizar una percepción del tiempo en forma lineal, ¿ok? A ver, un ratito. Ya, sería mejor utilizar bueno, no sería mejor, sino que utilizamos una concepción del tiempo de tipo lineal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que nosotros pensamos que todo tiene un inicio y tiene un final. Por ejemplo, tú me dices, profesora, yo nací en el año 2008. Ya, pues, ese año es tu inicio, porque antes tú no existías, ¿sí o no? Entonces, ese año es tu inicio. ¿Y cuándo será el final? El día que mueras, ¿no? Que acá será pues en 90 años, me imagino, ¿no? Entonces, tú vas a ver el tiempo como algo en donde hay un inicio y hay un final. Y entre ese inicio y ese final pasan muchas cosas. Vas a la escuela, tus 15 años, entras a la universidad, te casas, te divorcias, viajas, etcétera, etcétera. Entonces, así vemos el tiempo nosotros, como una secuencia de eventos que ocurren uno detrás del otro, o uno después del otro. A eso se le llama diacronía, ¿ok? La diacronía es la secuencia de eventos que van uno después del otro. Y un detalle, que tú también lo vas a corroborar conmigo, en el tiempo lineal las cosas nunca regresan al atrás, las cosas nunca vuelven al pasado, y es algo que nosotros tenemos muy grabado en la cabeza, porque ¿acaso tú dices, profesora, yo puedo regresar a ayer, yo puedo volver al año pasado? No, a menos que tengas una máquina del tiempo, ¿sí o no? Entonces, en el tiempo lineal no se puede volver atrás, todo va siempre hacia adelante. Y la diacronía es la, ¿no? Secuencia de eventos que ocurren. Ahora, también hay otro concepto que es la sincronía.
Y la sincronía tiene que ver con la, digamos, cuando dos eventos, cuando dos hechos coinciden en el mismo tiempo, pero en diferente lugar. Por ejemplo, mientras en Europa se estaba dando, a ver, ¿qué cosa? El, a ver, los primeros años del siglo XX, ya, la Primera Guerra Mundial. Se estaba dando la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1919. Acá en el Perú, nosotros estábamos bajo el gobierno el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Entonces, vemos que son dos eventos que están ocurriendo en el mismo tiempo, pero en diferentes lugares. Entonces, eso es la sincronía, ¿ok? Ahora, también hay un tiempo que algunas culturas orientales o culturas y civilizaciones del pasado lo han percibido así. Ese es el tiempo cíclico o también llamado circular. Por ejemplo, los aztecas, los mayas, los incas, ¿no? O las culturas orientales tienden a utilizar esta concepción cíclica, en donde se percibe el tiempo como algo que continuamente retorna, como un eterno retorno. Por ejemplo, acá el ejemplo más eh, factible sería las estaciones del año. Porque en las estaciones del año, tú vas a ver que cada año, cada una de las estaciones se va a dar, ¿no? Primavera, otoño, verano, invierno. Al otro año vamos a continuar con primavera, verano, otoño, invierno, y así será acá en lo que venga, ¿no? Siglos tras siglos. Nunca va a acabar, ¿ok? Otro ejemplo podría ser la agricultura, porque tú sabes que en la agricultura las plantitas crecen, dan sus frutos y luego la tierra se renueva, otra vez las plantas crecen, dan sus frutos, la tierra otra vez se renueva y así, ¿no? Eternamente. Lo último, chicos. Fernand Braudel nos habla de la larga duración, la mediana duración y la corta duración. La corta duración es lo que se conoce como acontecimiento. La mediana duración es lo que se conoce como coyuntura. Y la larga duración es lo que se conoce como la estructura. A ver, vamos a poner un ejemplo de cada uno. Vamos a comenzar con la estructura o larga duración. Chicos, me vuelvo loca porque me salen 1000 anuncios y no sé cómo eliminarlos. Voy a tener que buscar un experto en estas cosas, ¿no? Que me ayude a eliminar los 100.000 anuncios que me salen cada minuto tras minuto. Estoy loca. Bueno, hay algo que los historiadores dicen acerca de nosotros como nación, ¿ok? A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Escucho? No era Sí. para decirles sobre cómo quitar los anuncios, pero después. Ya, excelente, ya, muchas gracias. Excelentísimo. Ya, entonces les decía que los historiadores dicen que nosotros aún todavía no hemos logrado forjar una verdadera nación. O sea, estamos en eso. Es un reto que lo hemos asumido desde que nos independizamos, por allá por 1824. Pero hasta el día de hoy no. Los motivos serían amplios de debatir, ¿no? La etapa colonial nos ha dejado sus secuelas, en la población peruana hay mucha división por un tema racial, por un tema de temas históricos, ¿no? Que han venido, ¿no? Que venimos jalando. Entonces, eso ya es otro tema, pero esa es la crítica, ¿no? Que nosotros no hemos podido forjar un verdadero concepto de nación y eso lo venimos llevando ya 2 siglos. Entonces, para los historiadores, este sería un ejemplo de larga duración. Son 200 años en que estamos en este proyecto, ¿ok? Ahora, coyuntura. Vamos a utilizar este mismo tema. La independencia.
¿verdad? Que fue lo anterior a lograr nuestra libertad. La independencia es un conjunto de eventos. La independencia, tú no me digas, profesora, la proclamación 28 de julio 1821. No. ¿Sí? ¿Escucho? Miss, ¿puede repetir otra vez un ejemplo de acontecimiento? No, el ejemplo que he dado es de estructura, no de acontecimiento, pero sí, ahorita lo voy a repetir otra vez. A ver. O si no, lo hacemos al revés. Comencemos por el acontecimiento. El acontecimiento es lo que Braudel considera como algo de corta duración. Podemos mencionar cualquier hecho que haya ocurrido en un momento específico, como por ejemplo la caída de la bolsa de valores, aquel martes, ¿no?, negro de octubre de 1929, o la conferencia de Miraflores, en donde se reunió el representante de San Martín con el representante del virrey, o podemos mencionar aquel noviembre de 1989 en que cayó el muro de Berlín. O sea, ese es el acontecimiento. Es un hecho en específico que ocurrió en un momento que pues es un mes, un día, no un evento. En cambio, la coyuntura es un marco temporal más amplio, en donde conjugan varios eventos que en conjunto explican algo. Por ejemplo, la independencia. En la independencia tú vas a ver que comienza con la invasión de Napoleón en España. Luego genera una crisis en el Imperio Español. Acá en el Perú los criollos van a impulsar las juntas de gobierno. Esas son derrotadas por Abascal. Luego en el sur del Perú se dan las conspiraciones criollas, también son un fracaso. Los argentinos llaman a San Martín y lo contratan para el proyecto de la independencia del Perú, y finalmente Bolívar, invitado por el Congreso, llega al Perú. Te das cuenta que son una serie de eventos que han ocurrido en 2 décadas aproximadamente y que van a conllevar a nuestra independencia. Entonces, este conjunto de eventos es una coyuntura, es una etapa de mediana duración, es un tiempo de mediana duración, porque confluyen varios eventos que explican un solo hecho, que es el hecho de la independencia. Mientras que la estructura, que es algo considerado como de larga duración, según Fernand Braudel, en la estructura vemos que es un tiempo mucho más prolongado, que pueden ser varios siglos, un milenio quizás, en el que van a confluir muchos acontecimientos con quiebres y rupturas en su interior, pero que finalmente, digamos que se alargan, ¿no? Se alargan hasta crear este espacio temporal, ¿no? Considerado como una estructura. A ver, por ejemplo, mira, desde que nosotros nos independizamos en 1824 hasta el día de hoy, según los historiadores, nosotros estamos tratando de construir nuestra nación, la nación peruana, pero no lo hemos logrado por situaciones que vienen como trabas coloniales, no lo hemos logrado. Pero tú sabes que en todo este lapso de tiempo, en estos 200 años de nuestra república, en el Perú han ocurrido muchas cosas, ¿sí o no? Hemos tenido militarismos, hemos tenido guerras, hemos tenido crisis económicas, hemos tenido gobiernos aristocráticos, hemos tenido un oncenio, hemos tenido unos gobiernos, pues, dictatoriales, ¿no? Hemos tenido muchas cosas. Y cada uno de esos eventos críticos, como guerras, crisis económicas, son etapas de quiebre, son etapas de crisis, en el que este marco temporal pudo haberse roto, dando lugar a algo diferente. Pero no fue así, porque a pesar de todos los problemas que hemos tenido en estos 200 años, nosotros seguimos siendo una república. Por eso es que se considera a este tiempo una estructura. Imagínate tú que por la guerra con Chile nos hayan, los chilenos, imagínate, ¿no? Un supuesto fantasioso, nos hayan invadido totalmente y nos hayan absorbido y nos hubiésemos, ¿no?, integrado a su territorio formando uno solo. ¿Qué hubiese pasado ahí? Hubiese desaparecido el Perú. Por lo tanto,
diríamos que ese evento de la guerra habría roto el espacio temporal, haciendo de que culmine una etapa y comience otra nueva. En cambio, no pasó eso. Y sabemos que, a pesar de las crisis que hemos vivido, con altos y bajos, nuestra república se ha alargado, ha logrado sobrevivir y ha logrado convertirse en una estructura. O sea que es algo temporalmente largo, que ha perdurado y que se considera como de larga duración, hablando temporalmente. Chicos, esto es un poquito complejo. Yo espero que hayan tratado de agarrarlo de alguna manera, ¿ok? Vamos a dejar eso, esa es la propuesta de Braudel. Y vamos con, ya, las fuentes. Mira, el historiador, para reconstruir la historia, que no es nada sencillo, ¿ok? El historiador tiene fuentes. Las fuentes son sus herramientas de trabajo, porque con ellas va a tratar de reconstruir los hechos del pasado. Hay dos maneras de clasificarlas. Puedes clasificar las fuentes según el tipo de información que te brindan, o las puedes clasificar según su, digamos, temporalidad, ¿ya? Según la temporalidad, las vamos a clasificar en directas o indirectas, o también llamadas primarias y secundarias. Las primarias son aquellas fuentes en las que, digamos, los vestigios o las pruebas o fuentes que vamos a recolectar ocurrieron en el mismo momento en que ocurrió el hecho. Y también estas fuentes fueron hechas por personas o testigos de ese evento. A ver, por ejemplo, mira, si tú me mencionas el Tratado de Versalles, que se firmó al finalizar la Primera Guerra Mundial, ese Tratado de Versalles, ese documento, es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque fue hecho en el mismo momento en que terminó la Primera Guerra Mundial, pues. ¿O acaso crees que ese documento lo han firmado hace 3 años y medio? No, no, pues lo han firmado en el momento en que ocurrió o terminó la Primera Guerra Mundial. Otro ejemplo, supongamos que tú te fuiste a Estados Unidos, te fuiste a Nueva York hace 50 años atrás y te tomaste fotos con las Torres Gemelas, ¿no? Unas fotos increíbles y atrás de fondo se veían las Torres Gemelas. Esa foto que tú vas a presentar es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque la tomaste cuando las Torres Gemelas todavía estaban en pie, todavía no eran atacadas y destruidas. Por ejemplo, tú estuviste en Alemania en el año 1989 cuando cayó el muro de Berlín. Tu narración, tu testimonio sería considerado como una fuente primaria. ¿Por qué? Porque tú fuiste testigo del evento. A ti nadie te lo contó, tú estuviste ahí. Otro ejemplo, Napoleón invadió España con sus tropas, ¿verdad? Napoleón sería una fuente primaria, su acción es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque fue hecha por él mismo, pues. ¿Ok? Entonces, esa es la característica de las fuentes primarias o directas. Chicos, una consulta. ¿A qué hora es el break? ¿Alguien me puede decir? Porque me acabo de acordar de eso. ¿O no hay break? A ver, díganme ustedes, yo los Me escucho. parece que no hay break. No hay break. Ah, bueno, ya está. Ya nos avisará. Qué raro. Ya nos avisaré. Entonces, las fuentes secundarias o indirectas son aquellas en donde la fuente se ha hecho después de que ha pasado el evento. ¿Cuánto tiempo después, profesora? No importa. Pudo haber sido hecha 1 año después, 50 años después o 1000 años después. Eso es lo de menos. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy una historiadora, bueno, que no lo soy, yo soy educadora, ¿ok? No soy historiadora, por eso que pongo en el supuesto. Yo soy educadora de profesión, no historiadora. Entonces vamos a suponer que yo soy historiadora y quiero investigar acerca de la moda durante los años de la República Aristocrática.
aquí en nuestro país, ¿verdad? Aquellos años en que gobernaron los varones del azúcar, ¿no? Estos grandes personajes que tenían sus negocios en base a la exportación de minería, de azúcar, ¿no? Esos hombres eran riquísimos, ¿verdad? Entonces yo quiero investigar la moda, cómo se vestían ellos con sus trajes de pingüino, con estos grandes sombreros altos, con estos bastones que les daba elegancia, y las mujeres llenas de joyas, de vestidos pomposos, de pues peinados, ¿no? Así al mismo estilo de María Antonieta. Yo quiero investigar eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a los museos, busco textos de otros autores que hayan hablado del tema, voy a los archivos, busco información y con todo eso yo saco un libro que habla la moda durante los años de la República Aristocrática. Ese libro es una fuente secundaria porque se ha hecho un siglo después de aquel periodo. Profesora, ¿pero eso vale? Por supuesto que vale, vale muchísimo. La importancia es la misma, con la diferencia de que no se ha hecho en el momento, sino después. Por eso esto es una fuente secundaria. En cuanto al tipo de información, tenemos las escritas. Las escritas son las más usadas por los historiadores, ¿ya? Son las más usadas porque son las que te brindan una información más creíble, más, digamos, confiable. Además, recuerda que la historia comienza con la escritura, pues. Entonces, la lógica te va a decir que las fuentes escritas son las que más se usan por el historiador. Toda superficie que contenga escritura es una fuente escrita. No importa si está hecha sobre papel, cartón, piedra, metal, caparazón de tortuga, pared, no importa. Con tal que esté con tal que tenga escritura, puede ser cualquier tipo de soporte. Cartas, diarios, testamentos, actas de defunción, tratados de paso de guerra, bueno, ahí están todos ellos. Ejemplo, las cartas que Napoleón le mandaba a Josefina declarándole su amor. Por ejemplo, el diario de Ana Frank, en donde esta niña narra cómo vivió los años del Holocausto judío. Por ejemplo, las revistas, ¿no? Como por ejemplo esta del Mercurio peruano, ¿no? Que circuló acá en el Perú en el siglo XVIII, previo a la independencia. Entonces son fuentes escritas. O las orales suelen ser importantes tomando en cuenta que han habido culturas que no conocieron la escritura, jóvenes. Profesora, que sí, hay culturas que no han sabido escribir. Sí, por ejemplo, los incas. Los incas, que son nuestros antepasados, ellos no conocieron la escritura. Ellos la han aprendido de los españoles, ¿ok? Entonces, en esas culturas es importante las fuentes orales porque para ellos la oralidad fue la única manera en que lograron transmitir sus conocimientos, ¿ok? Ahora, lo oral tiene algo malo, tiene un pequeño problemilla, ¿ok? ¿Cuál es ese problema? Que son las menos confiables, porque al momento de que pasan, voy a poner la cámara por acá, al momento en que pasan de una boca a otra, a veces la información puede modificarse. Puede o siempre se modifica, de hecho, pero ahí está, ¿ok? Ahí está el problema. Aquí tenemos las canciones, refranes, mitos, leyendas, cuentos, ¿ok? Por ejemplo, la leyenda de Rómulo y Remo. Es una leyenda que los romanos, los patricios, crearon para poder justificar su origen noble, para poder justificar su poder. La leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, otra leyenda que solamente trata de explicar el origen divino de los incas, ¿ok? Así que ahí tenemos ejemplos que son importantes para el historiador. Las fuentes materiales, también llamadas arqueológicas o tangibles, son aquellas en donde son evidencias o son vestigios materiales que el hombre ha dejado producto de su paso por la historia, producto de su actividad. Por ejemplo, herramientas líticas, tejidos, ceramios, entierros, castillos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos todo ello que al historiador le proporciona
Importante información. Por ejemplo, la cerámica de los Nazca, que es una cerámica en donde se usan muchos colores, ¿no? Muchos matices de colores, menos el verde y menos el azul por respeto al mar, pero muchos colores. Entonces, ese tipo de fuente al historiador le sirve, ¿no? Para estudiar cómo fue, pues, el desarrollo de la cultura nazca. Y las audiovisuales son las últimas, son las más modernas, en donde se trata de combinar audio con imagen y estas fuentes, como los selfies, programas de televisión, documentales, reportajes, películas y demás grabaciones, también al historiador le dan una información muy aceptable, ¿no? Bastante importante. Un ejemplo que me encanta decirlo, ¿ok? Es el primer Vladivideo que circuló en nuestro país y que puso fin al nefasto gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Porque con eso se le cayó toda la treta, ¿no? Ya no tuvo nada que decir el chino, salió con su cara lavada a decir a toda la nación mediante un mensaje que pues él no sabía nada. ¿Tú le crees que él no sabía nada? Y la Keiko, ¿no? La Keiko es otra, que dicen, yo no sabía nada, dice la mujer, más mentirosa, ¿no? Pinocha. Entonces, ahí tienes el ejemplo de una fuente audiovisual. No te olvides de las películas, que también son otra forma importante de que puedas tratar de conocer, ¿no? Eventos del pasado. Te sirve también como una fuente. Y por último, chicos, antes ya vamos de pasar con la hominización, bueno, no es por último en sí, pero vamos acercándonos ya a la segunda parte, están las ciencias y las disciplinas. Una ciencia auxiliar eh, son aquellas que apoyan a la historia, ¿ok? La apoyan, pero no es que dependan de ella. O sea, si es que la historia desapareciera, estas ciencias igual existirían, porque tienen su propio objeto de estudio. En cambio, las disciplinas auxiliares, esas dependen de la historia. Si la historia desapareciera, esas disciplinas probablemente también. ¿Por qué desaparecerían, profesora? Porque no tienen objeto de estudio, solamente tienen técnica, ¿ok? No objeto de estudio, solamente tienen técnica y por eso dependen de la historia. Tenemos a la arqueología, que es aquella que estudia los restos materiales que ha dejado el ser humano. Vamos a poner un ejemplo. La tumba del señor de Zipán. Es conocida, ¿verdad? ¿O prefieres la tumba de Tutankamón? No, sí o no, porque ¿para qué no vamos a ir con extranjeros si acá tenemos a nuestro señor de Zipán? Claro, un gobernante imponente. ¿Habrá sido guapo? No sé, ¿no? ¿Tú qué dices? Pero era joven, ¿ah? Bueno, para mí joven, ¿no? Tenía alrededor de 30 años. Más no, para mí estaba súper joven. Y fue un gobernante, pues, un semidios, ¿ok? Un semidios. Y profesora, ¿usted por qué dice tantas cosas así importantes de ese señor de Zipán? Porque mira su ajuar funerario, mira su tumba, para que tú corrobores lo que digo. Estaba ataviado con toda su indumentaria, la corona de oro, sus pectorales, sus brazaletes, orejeras, protectores coxales, anillos, tenía a sus mujeres al costado. Ese hombre se creía un papacito, ¿no? Tenía a sus mujeres al costado, su mascota, el perro, luego al otro lado la llama, sus guardias, vasijas alrededor con semillas, ¿no? Lo máximo. Profesora, ¿y de qué manera esto le sirve al historiador? Agarra este ejemplo, ¿ok? Tú ves al señor de Zipán adornado con muchas cosas de oro y de plata, ¿y qué es lo que tú vas a deducir? Tú vas a decir, ah, mira, este collar es de oro, estos brazaletes están incrustados con piedras preciosas. Ya, anota, anota. Los mochicas conocieron el oro y la plata. Y además por la calidad de sus, ¿no? Joyas, ¿no? Y adornos, anota, fueron grandes orfebres. Mira la información tan valiosa que estás sacando tan solo con observar. ¿Qué más? Mira el collar que tiene forma de maní. Anota, anota, los mochicas cultivaron el maní. A ver, su cerámica, oye, mira, todas las cerámicas están pintadas de la misma manera. Ya, anota. La cerámica mochica fue bícroma, color ocre y crema.
Te das cuenta observando la tumba, gracias a la arqueología, que es la que te la va a proporcionar, el historiador está sabiendo, conociendo muchas cosas de esta cultura norteña tan importante, ¿ok? El antropólogo es el que te estudia a ti y a mí, ¿ok? Porque tú y yo somos seres físicos y culturales. ¿Por qué somos seres físicos, profesora? Porque mírate en el espejo, ¿ok? Mira nada más lo que te manejas, ¿ok? Una anatomía, tienes todo un aparato biológico que te sostiene. Tienes tus extremidades superiores, inferiores, el tronco, la cabeza. Así que eso que tú ves frente al espejo no siempre ha sido así. ¿Por qué, profesora? ¿He pasado por el quirófano? No me refiero que te has transformado así, no. Yo me refiero que hace miles de años, cientos de miles de años, nuestros antepasados, ¿no? Como el Homo erectus, el Neandertal, ¿acaso eran exactamente como nosotros físicamente? No, porque tú sabes que hemos pasado por un proceso evolutivo de adaptación psíquica, biológica, porque hemos cambiado nuestra forma física y también social, claro. Entonces, hemos ido evolucionando, cambiando, y la antropología también estudia eso, también se encarga de esto, ¿ok? De analizarnos como seres físicos, pero también culturales. ¿El hombre es un ser cultural? Sí. ¿Por qué, profesora? Porque crea cultura. Profesora, ¿y qué es la cultura? La cultura son los grandes cuadros artísticos de los pintores más famosos. La cultura es crear notas musicales como Beethoven. No, jóvenes, la cultura simplemente es todo aquello que el hombre crea. El hombre ha creado estos lentes. Mira, yo soy 1,5 de medida, ¿ok? Yo normalmente tengo que estar con lentes, pero siento que se me ve más fea en la cámara, por eso me lo saco, ¿ok? No, mentira, sino que son para ver de lejos. Y para ver así de cerca no los necesito, más bien me estorban, ¿ok? Entonces, ay, me han hecho reír con sus corazones. Entonces, vemos que el hombre crea cosas. Y todo lo que el hombre crea es cultura, jóvenes. ¿Sabes por qué es cultura? Porque el hombre crea algo que le sirve. Eso que el hombre crea es útil para él. Nuestras sillas, la cama donde duermes, la taza donde tomas tu café, todo es cultura, porque son creaciones del hombre. Entonces, el hombre es un ser cultural. Pero tú me puedes decir, profesora, pero no se supone que esas creaciones lo estudia el arqueólogo, que las tumbas, que las cerámicas y todo. Ya, pero acá hay una pequeña observación. El arqueólogo estudia las creaciones culturales abstractas, como por ejemplo la música, el arte, la política, la religión, que son creaciones humanas, pero que el arqueólogo no estudia. O tú has visto que un arqueólogo estudie la política o estudie, pues, no sé, las creaciones artísticas, ¿no? Pero no en sí el objeto, que puede ser pues una pintura rupestre, sino cuando hablo de creación artística me refiero a este conjunto de ideas que se plasman en lo material, pero que están acá, salen de acá finalmente, ¿sí o no? De acá sale crear un arte, de aquí sale crear una nota musical. Entonces, eso el arqueólogo no lo estudia. Esas creaciones abstractas lo estudia el antropólogo, ¿ok? Porque nos considera seres físicos, pero también culturales. El sociólogo es aquel que estudia la sociedad en su conjunto, cómo está organizada la sociedad, cuál es su estructura, cuáles son los grupos que la conforman, estos grupos cómo interactúan entre ellos, qué los caracteriza, qué dinamismo hay. Por ejemplo, mira, vamos a poner 2 ejemplos. Cuando en el año 90, y me la sigo agarrando con Fujimori, me la sigo agarrando, ¿ok? En el año 90, cuando el señor Fujimori aplicó el shock económico, al siguiente día de la aplicación del shock, tú no sabes lo que era Lima, un escándalo, jóvenes. Desde la madrugada, muchas familias, mujeres, ¿no? Amas de casa, los papás, ¿no? Mamás, y pues fueron a los mercados y todo estaba cerrado. Nadie quería vender nada. Profesora, ¿por qué? ¿Por qué no querían vender? Porque no sabían qué precio ponerle a los productos. Porque un vendedor le decía al otro, oye, ¿y tú? ¿A cuánto vas a vender el azúcar el kilo, ah? No sé, pues, ayer estaba 55.000 intis, ahora no sé, porque ha dicho que los precios se han liberado. ¿Tú a cuánto lo vas a vender?
No sé, pero ¿qué tal si esperamos a que nos ofrezcan más, ¿no? Eso se llama especular, ¿no? Entonces, no sabían a cuánto vender, así que preferían cerrar sus tiendas o si no, simplemente guardar la mercadería para ellos, porque se sabía que se venían tiempos difíciles, porque Fujimori no solamente aplicó el shock al liberar los precios, sino que también congeló los salarios, eliminó los subsidios e hizo cambio de moneda, todo un paquete de medidas económicas. Entonces, ese segundo día, ese primer día que se aplicó el shock, para los peruanos fue un trauma. La gente no tuvo que comer, la gente se abalanzó sobre los puestos, negocios, hasta un muerto hubo aquel día, mucha gente que perdió sus ahorros, porque hay gente que había ahorrado en el banco su dinerito y con el cambio de moneda lo perdió todo. Ese trauma que dejó el shock, ¿sabes quién lo estudia? El sociólogo. Porque el sociólogo estudia la sociedad, cómo la sociedad se comporta, cómo la sociedad actúa frente a diferentes cosas. Ahora que pasó la pandemia, hace un par de años, la gente quedó traumada porque han muerto seres queridos, porque hemos, gente que ha perdido negocios, ha perdido dinero, ¿no? Se ha ido, pues, se ha empobrecido. Entonces, ese trauma también el sociólogo lo estudia en su conjunto. Y hasta el enamoramiento, jóvenes. Esta chica, ¿por qué se ha enamorado de este chico? ¿Qué le ha visto? Sí, míralo, ni se baña. El sociólogo. El sociólogo te va a dar la respuesta de cómo funciona la sociedad con estos gustos y preferencias y estos enamoramientos. Y la geografía es la que estudia la interrelación del hombre con su medio ambiente. ¿Ustedes han escuchado de la cultura tiahuanaco? Obvio, ¿verdad? Obvio que sí. Los tiahuanaco no es que sean los creadores, porque en sí no es que lo crearon, pero seguro que sí sabes que ellos van a practicar un sistema tecnológico llamado control vertical de pisos ecológicos. Y a ellos se les atribuye este sistema no por haberlo creado, sino porque ellos son los que lo van a usar y lo van a desarrollar, ¿no? Por toda, pues, esta región de la sierra de los Andes. Entonces, ¿tú te has preguntado por qué los tiahuanaco recurrieron a este sistema, ¿no? Llevando sus poblaciones a colonizar territorios que estaban en diferente altura de donde ellos se ubicaban, porque profesora, ¿dónde se ubicaban ellos? A 4.800 metros sobre el nivel del mar, en la famosa meseta del Collao. A esa altura, el clima es muy particular, porque vas a encontrar que hay periodos en que la temperatura baja, generándose las famosas heladas, ¿no? Que son la disminución de la temperatura haciendo que el agua se escarche, que el agua se congele. Y si eso ocurre, malogra los campos de cultivo, porque los quemaría, ¿no? El hielo quema. Entonces los campos de cultivo se quemarían y ese era el problema que tenían los tiahuanacos. Ellos no podían cultivar por el tema de la temperatura y eso era producto de la altura en la que se encontraban. Por eso es que ellos también recurrieron a los famosos camellones, que era una forma de cultivar, pero los camellones solo se podía hacer en pequeños espacios, no se podía hacer en grandes espacios. Por eso que los tiahuanacos recurrieron a este control vertical de pisos ecológicos. Entonces acá hay algo que se corrobora, jóvenes, que el medio ambiente tiene esta interrelación con el hombre y esto de acá explica, como los tiahuanaco, por qué ellos tuvieron que desarrollar un sistema que les permita obtener alimentos. Así que este es el aporte de la geografía hacia la historia, ¿ok? Y bueno, chicos, nos han puesto por acá la economía, que estudia la organización de los recursos escasos para satisfacer necesidades. Los recursos son escasos. Eso ya está, se sabe desde hace mucho tiempo. Por eso que esta ciencia trata de estudiar la forma cómo estos recursos pueden de alguna manera lograr satisfacer las necesidades que hay en una población. Y dentro de la economía, pues hay muchos índices, digamos que hay varios factores que se van a analizar, ¿no? Para poder explicar el desarrollo de una nación, de un pueblo. Por ejemplo, si tú dices, profesora, en el Perú, nuestro PBI es tanto, ¿no? Este es nuestro PBI, así, chiquito. Y el PBI de Estados Unidos es así, profesora, ¿no? Es grandote. Eso explica cosas que ahorita por el tiempo no lo podemos ampliar más,
pero se supone que la economía como ciencia es la que ayuda a explicar todo eso y gracias a ello poder predecir y poder de alguna manera entender, ¿no? El nivel de vida, el desarrollo de una sociedad, ¿no? En un tiempo y un espacio determinado. Y las disciplinas que las pasamos con un pincelazo, la diplomática es la que estudia los documentos oficiales, como por ejemplo tratados de paz, por ejemplo testamentos, por ejemplo actas de nacimiento, ¿no? Entre otros, ¿ok? La epigrafía y la paleografía son disciplinas que estudian la escritura. Pero ¿cuál es la diferencia, profesora? La diferencia es que la paleografía estudia escritura sobre soportes livianos, sobre soportes móviles, ¿como cuáles? Por ejemplo, sobre papel, sobre papiro, pergamino, cuero, cartón, ¿no? Mientras que la epigrafía estudia inscripciones sobre soportes duros, sobre soportes rígidos que no se pueden mover. Por ejemplo, si tú en Irán, ¿no? En Irán tú encuentras de la etapa de los persas una escritura en sumerio conocida como la piedra de Beinstun, esa escritura que está sobre la pared de un acantilado, ¿tú crees que eso lo vas a poder mover? No, profesora, porque es una pared, no se puede mover. Entonces, eso lo estudia la epigrafía. Inscripciones sobre monumentos, sobre una pared, sobre metal, ¿ok? Que no se pueden mover. Numismática es la disciplina que estudia las monedas antiguas, las medallas también, los medallones, porque gracias a eso también podemos obtener información importante. Nada más basta con que tú veas esa moneda, por ejemplo, el tetradracma, que tiene el rostro de Alejandro Magno y de Zeus. Ya sabes esa moneda de qué tiempo viene, ya sabes a qué cultura pertenece. Al pesar la moneda, sabes cuánto de porcentaje de plata, de oro o de qué metal estaba hecho. Entonces, te da información muy importante para poder entender los hechos del pasado. La heráldica estudia los escudos y los blasones. Los blasones son los símbolos que tú encuentras en los escudos. Si tú, por ejemplo, ves el escudo del Perú, vas a encontrar que tenemos unos símbolos. La cornucopia, el árbol de la quina y la vicuña. Y cada uno de ellos tiene una digamos, explicación, tiene digamos, un significado, ¿verdad? Entonces, esta es la ciencia que se encarga de estudiar eso, de esos significados que también dan información importante para conocer los estados y a partir de ello, pues, ¿no? Su aspecto político. Y la genealogía estudia los linajes y los abolengos. Esto de acá, jóvenes, la genealogía es una disciplina que va a ser usada por aquellas dinastías de familias que para poder conservar sus derechos y privilegios y poder explicar, ¿no? Esa, digamos, pureza que había al interior, ¿no? De su dinastía, de su familia, ellos van a tener que justificarlo, ¿no? Con este árbol, ¿no? Genealógico, donde ellos narran a sus antepasados, quiénes eran, de dónde venían, y cómo eso, pues, ellos lo han heredado, y por eso ellos deben mantener ciertos privilegios. Por ejemplo, a ver, la nobleza. La nobleza en Europa, tú sabes que era algo que se heredaba. Si tú eras un vizconde, es porque tu padre también fue vizconde, y porque tu abuelo también fue vizconde, y tu bisabuelo también. O sea, el título fue pasando de generación en generación, y eso tú no lo puedes perder, porque eso, pues obviamente tú quieres ese título que te da privilegios, que te da pues, el derecho a gozar de las riquezas, propiedades y demás cosas. Entonces, para justificar eso, se habla de una genealogía, de que tú tienes este estirpe, ¿no? Al cual perteneces y que por derecho necesitas, pues, mantener y heredar. ¿Ok? Así que dejamos eso ahí. Y ahora sí vamos entrando a la hominización, pero antes, pequeñito nada más, la periodificación de la historia. ¿Ok? Jóvenes, los historiadores,
para poder ordenarse, lo que hacen es utilizar estos esquemas donde se periodifica la historia, donde se organiza la historia, y una de las periodificaciones que más es conocida, la que más es usada también, es esta de acá, conocida como periodificación acontecimental o tradicional. Tradicional porque es la más difundida, porque es la más usada, y acontecimental porque se basa en el acontecimiento, ¿ya? En eso se basa. Esta fue hecha por este estudioso alemán llamado Cristóbal Zeller y nos habla de tres edades. Tres: edad antigua, edad media y edad moderna. Profesora, ¿y la contemporánea se olvidó? ¿Se está equivocando? No. Lo que pasa es que Cristóbal Zeller vivió en el siglo XVIII y murió también, pues, antes de que se desarrolle la Revolución Francesa. Por lo tanto, él no llegó a conocer la edad contemporánea, pues él no llegó a esa etapa, por lo tanto es ilógico que tú pienses que al morir antes de esto él pueda haberla creado, nada que ver. Cristóbal Zeller solamente periodificó en base a tres edades. La edad contemporánea es algo que después lo van a agregar otros estudiosos, ¿ya? Después. Ahora, esta periodificación también es llamada eurocéntrica. ¿Y por qué, profesora? Ahora te voy a explicar. En el siglo XIX, en el mundo se va a desarrollar el imperialismo colonial del siglo XIX, ¿ya? Así lo conocen, imperialismo colonial del siglo XIX. Eso lo vamos a ver en la semana 15, creo yo, ¿ok? Solamente estoy dando un adelanto. Este imperialismo que se va a desarrollar, también llamado como neocolonialismo, va a llevar a que las naciones industrializadas de Europa se lancen a la conquista de colonias en África y en Asia. Aquí en América también lo van a hacer, en la parte de América Central, e inclusive van a tratar de colonizarnos a nosotros otra vez. Recuerda que en esos años, en el siglo XIX, se dio la guerra con España. Así que es un periodo en el que estas naciones europeas industrializadas están tratando de lanzarse, ¿no?, a la conquista de estos pueblos subdesarrollados. Cuando estos países europeos te dominan, cuando te logran colonizar, ellos van a justificar su invasión o su conquista en base a ciertos planteamientos, como por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Agradéceme que te estoy colonizando, ¿ya? Agradéceme, porque tú eres un incivilizado. Mi cultura es superior, mi raza es mejor que la tuya. Yo te voy a enseñar a ti la religión verdadera y los valores de la civilización. Así que agradece, ¿ok? Y como mi raza es superior y mi cultura también, la Europa, ¿ok? Europa es el centro de todo lo que ha pasado en el mundo. Y si no me crees, mira, te voy a mostrar esta periodificación. Mira, ¿qué dice la periodificación? Dice caída del Imperio Romano Occidental. Dice caída de Constantinopla. Dice Revolución Francesa. Pregunta, ¿dónde ha ocurrido todo eso? En Europa. Ya pues, ahí está lo que te decía. ¿Ves? ¿Ves que te estoy corroborando de que Europa es el centro de todo? Ahí han ocurrido los hechos más importantes que han cambiado la historia. Así que con esto es un argumento más que justifica mi dominio hacia ti. Así que, jóvenes, en el siglo XIX, estas naciones europeas van a difundir este esquema de periodificación para utilizarlo como una justificación más a su expansión colonialista, ¿ok? Y es ahí donde este esquema se difundió. Como puedes ver, la edad antigua inicia en el 3500 a.C., bueno, 3000, 3500, ¿ok? Con la invención de la escritura. La edad antigua termina en el año 476 con la caída de Roma occidental. Y esta misma fecha da inicio a la Edad Media. La Edad Media va a terminar con la toma de Constantinopla en 1453, y esta misma fecha marca el inicio de la Edad Moderna.
La Edad Moderna termina en 1789 y esta fecha da inicio a la Edad Contemporánea. Y la Edad Contemporánea termina, ¿cuándo termina? Todavía no termina, ¿ok? Todavía no termina. Así que nosotros pasamos a otra cosa mariposa. Nosotros pasamos a la hominización, tu tema, ¿ya? Tu tema porque vamos a hablar de ti y cómo tú has evolucionado hasta ser ese hombre tan guapo que eres, ¿ok? A ver, hominización, como su mismo nombre lo dice, viene de humano, ¿no? Porque te suena humano, ¿no? ¿O a qué te suena? No te suena a enchiladas, ¿no? O no te suena a reggaetón, te suena como a humano, ¿ok? ¿Qué es la hominización? Es un proceso evolutivo al que nosotros podríamos agregar una palabra. Podríamos decir largo proceso evolutivo. Largo proceso evolutivo. ¿Por qué, profesora? Porque esto duró como unos 5 millones de años. A esta etapa, ¿no? Que coincide con el paleolítico, ¿ok? Esto es el paleolítico. Esta es la etapa más larga de la historia de la humanidad, jóvenes. Porque fueron 5 millones de años, pues, ¿ok? En este proceso evolutivo vamos a ver que hay adaptación biológica, ¿no? Biológica, psíquica y social, que permitió que los antiguos homínidos se adaptaran al medio, ¿no? Y esto va a dar origen al surgimiento del hombre moderno. Profesora, ¿quién es el hombre moderno? Los sapiens, ¿ya? Nosotros. Ahora, vamos con los factores de la evolución. Para estos factores, nosotros vamos a, vamos a imaginar, ¿ok? Ya que no tenemos mucho tiempo, te voy a dejar como tarea, si es que no la has visto, que veas en YouTube el video, el documental, La Odisea de la Especie. ¿Ya? La Odisea de la Especie es un documental que es como 1 hora, no es muy larga, y ahí vas a ver lo que yo te voy a narrar ahora, hay mucho de eso en ese video, ¿ya? Hay mucho de eso, ¿ok? Así que eso queda como tarea, la Odisea de la Especie. Ahora, antes, chicos, de irte con los factores de la evolución, quiero decirte una cosa que no puedo dejar de decirlo. Seguro que tú has visto, bueno, vamos a ponerlo, ya que estamos acá, mira, no te voy a decir imagina, recuerda, seguro, porque nosotros estamos acá con el navegador, así que vamos a verlo. De los 50.000 anuncios que me salen. Ya, mira. Esto de acá, donde puedes ver al monito, ay, Dios mío, los 150.000 anuncios. Donde ves al mono y luego del mono hay otro homínido, bueno, primate, ¿no? Que está delante de él de más estatura, más erguido, y hasta que el último es el humano moderno, ¿verdad? Esto de acá, jóvenes, es una patraña. Esto es algo que tú tienes que desechar. Esto no es así, pues. No es así. Es una burla, ¿ok? Nosotros no somos como un Pokémon que evolucionamos de Pikachu a Raichu o de Charmander a Charmeleon y luego a Charizard. No, nosotros no somos así, porque la evolución no ha sido lineal. La evolución ha sido ramificada. ¿Qué significa eso, profesora? Mira, no trates de explicarte por qué, porque la historia también tiene, pues la ciencia tiene sus vacíos, hay cosas que faltaría averiguar, investigar, descubrir, pero más o menos es así. En un lugar de África aparecía un grupo de homínidos que eran, pues, bípedos, que tenían una capacidad craneal de, pues, 600 centímetros cúbicos, quizá más, ¿no? Y que, pues, comían de todo, depredaban la naturaleza y comenzaron a tallar sus herramientas de piedra, ¿no? Y en otra parte de África aparecía otro grupo de homínidos que también tallaban la piedra, que también andaban ya más erguidos y que comenzaron a usar el fuego. Y posterior a ello, en otro lugar, ya en Europa, aparece otro grupo de homínidos que ahora
tienen capacidad para pensar y para hablar, ¿no? Para comunicarse mediante un lenguaje articulado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que estos grupos fueron apareciendo y todos ellos tenían los mismos conocimientos, los mismos adelantos? ¿Quién le enseñó a quién? ¿El primer grupo le enseñó al otro cómo tallar las piedras? No, en ningún momento, si no se conocieron. Entonces, ¿cómo es que los grupos que iban apareciendo tenían la capacidad para tener estos conocimientos, pero le iban agregando más cosas, ¿no? Porque no solamente yo sé tallar piedras como tú, sino que ahora yo también sé cocinar con fuego. Esos jóvenes no está claro por la ciencia, pero lo que sí está claro por los restos fósiles que se han encontrado y por las antigüedades, ¿no? Que se ha visto de ellas, es que la evolución fue ramificada en distintas partes de África y luego en Europa fueron apareciendo estos grupos de hombres antiguos, ¿no? De humanos antiguos, que fueron logrando un mayor desarrollo, lo que les permitió una mejor adaptación al medio ambiente. ¿Qué pasó con los que no se adaptaban? Fueron desapareciendo, ¿verdad? Muy bien, dicho esto, jóvenes, a ver, imagínate que estás en la parte oriental de África, en lo que se conoce como la fractura del Valle del Rift, ¿no? El famoso Valle del Rift. Este Valle del Rift es una zona, bueno, no es una zona. El Valle del Rift se le llama a una fractura geológica que se ha formado como hace 50 millones de años y que es importante porque en esta zona es donde se van a encontrar los restos fósiles de los primeros homínidos de nuestra evolución. Entonces, en esta zona, imagínate, hace 3.5 millones de años aproximadamente, imagínate que ahí, producto de los cambios del clima, se van a formar unos ecosistemas llamados sabanas. La sabana es un ecosistema en donde hay mucho arbusto, pero seco, ¿no? Mucho arbusto seco. Hay poca agua y por lo tanto también hay poca vegetación, casi no hay árboles, no lo hay, y por lo tanto tampoco hay comida. Entonces, producto de este cambio de clima, se han formado estas sabanas en África y los grupos de homínidos han ido muriendo por la falta de comida y agua. Imagínate que solamente ha quedado uno vivo, se llamaba Tumay, ¿ok? Por ejemplo, este Tumay está en un árbol, pero se va a morir porque no hay comida, a menos que baje al suelo y busque alimento. Pero Tumay tiene miedo. Profesora, ¿miedo de qué? En el suelo hay animales depredadores que se lo pueden comer. Y mira, está solo, ni siquiera está su grupo. El ser humano es indefenso, como tú lo sabes. Entonces Tumay tiene dos opciones. O baja y corre el riesgo de morir, o se queda en el árbol y sin ningún riesgo, pero igual va a morir. Porque de hambre, pues, ¿no? ¿Qué hizo aquel homínido hace más de 3 millones de años? Bajó al suelo, jóvenes. Ese homínido bajó al suelo. Eso significa que su hambre pudo más que su miedo. Una vez que está en el suelo, este Tumay se va a poner de pie y adopta la marcha bípeda. La marcha bípeda no es igual al bipedismo. El bipedismo es la fase final, es la fase donde tú adoptas la locomoción en dos pies con tus extremidades inferiores y es tu marcha habitual. Así te desplazas. En cambio, en la marcha bípeda, tú te desplazas en dos pies, pero no es tu forma habitual, porque tú sueles desplazarte en cuatro patas. Entonces te va a costar, te va a doler la espalda, vas a tener que practicarlo mucho, hasta que después de miles de años recién te vas a adaptar totalmente a los dos pies. Entonces, ese proceso es la marcha bípeda. En cambio, el bipedismo es la posición que tú y yo tenemos hoy en día, ya en donde tenemos este tipo de locomoción y así se ha estructurado nuestro cuerpo. Entonces, cuando adopta la marcha bípeda este Tumay, muchas cosas grandiosas van a pasar. Se le va a liberar las manos, con lo cual, con el tiempo, aparece
el desarrollo del pulgar oponible, que sirve para agarrar los objetos, coger las piedras y tallarlas, ¿no? Tallarlas mediante la técnica de la percusión y así lograr cuchillos, buriles, lascas, que al hombre le sirvan para cortar la carne. Entonces, tiene la liberación de las manos que permite el pulgar oponible, tiene ya una posición erguida, no tanto, pero sí erguida, en donde la cabeza se va a poner en posición vertical con el cuerpo, y esto con el tiempo va a permitir que la sangre del corazón se bombee más rápida y fluidamente hacia el cerebro, llevando el oxígeno, ¿no? Porque tú sabes que la sangre transporta el oxígeno al cuerpo. Y con el tiempo eso ayuda al desarrollo de tu cerebro. Y también la visión la vas a tener, ¿no? De una manera más amplia, mejorando, pues, ¿no? También este aspecto. Entonces, para los historiadores, toda la evolución humana comenzó en el preciso momento en que el hombre se puso en dos pies, ¿ok? Ahí empezó todo el largo proceso de nuestra evolución. Muy bien, chicos, ahí tenemos la imagen del Valle del Rift, que hoy en día comprende 3 países, Etiopía, Kenia y Tanzania. Ahí tenemos, ¿no?, que se formaron las sabanas africanas, y por ahí se nos muestran los cráneos de estos homínidos que son cercanos a nosotros. Bueno, en el caso del Australopithecus, ok, me lo voy a poner así grande, luego lo enchiquezco. El Australopithecus es homínido, pero no es antepasado nuestro en línea directa. No vayas a decirme, profesora, nosotros venimos de los Australopithecus. No, falso, no venimos de ellos, y mucho menos de los monos, ¿ya? Quien te ha dicho que viene de los monos, algo se ha tomado, ¿ok? Eso no es cierto. A ver, quiero que acá observes algo, para que no te estés confundiendo, ¿ah? Porque luego vas a decir, profesora, pero ¿cómo es eso de que primate y mamífero cómo? O sea, no entiendo, ¿no? Acá. Uy, salió muy chiquitito este. Ay, a ver, acá este. Uy, todos están chaparritos, a ver, uno más grande. ¿Por qué todos salen tan pequeños? ¿Por qué no hay uno grande que se pueda ver en grande? A ver, permítanme, ¿ya? Si no, a ver, vamos a entrar acá. Creo que ahí se puede ver un poquillo mejor. Ya. Igual tú lo puedes poner en tu navegador, cuadro taxonómico del ser humano, y a lo que vamos a llegar es a lo siguiente. Presta atención. Mira, nosotros los humanos pertenecemos al reino animal. Eso sí lo sabías, ¿verdad? Eso está papayita, eso es lo más fácil. ¿A qué tipo de, a qué filum, a qué división, a qué tipo pertenecemos? Pues nosotros somos vertebrados, ¿sí o no? ¿O acaso tú eres un invertebrado, como este es Kafka? Tú no eres un invertebrado, ¿sí o no? Tú eres un vertebrado. ¿A qué clase pertenecemos? Profesora, yo soy de clase alta. No, pues, tú perteneces, y yo también, a la clase de los mamíferos, ¿ok? Mamíferos. ¿A qué orden perteneces? Pertenecemos a la orden de los primates. Por eso es que los grandes simios también son nuestros familiares. Familiares, como si fueran nuestros primos. Hay unos primos que no te caen muy bien, pero son tus primos, ¿ok? Los grandes simios. En cuanto a la familia, somos homínidos, igual que los Australopithecus, que también son homínidos, pues jóvenes, ellos también son homínidos, pero no son nuestros familiares en línea directa. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos de un género llamado Homo, y los Australopithecus son de un género llamado Australopithecus, ¿ok? Y en cuanto a la especie, nosotros tenemos antepasados que han sido de especie habilis, erectus, neandertal, y finalmente nosotros, que somos sapiens. En cuanto al Australopithecus, el Australopithecus ha tenido sus especies: Afarensis, Anamensis, Ramidius, Africanus, ¿no? Entonces, quiero que esta parte quede claro, ¿ok? El ser humano y los Australopithecus sí somos homínidos, pero hasta ahí nada más.
porque en lo que sigue, en género, somos distintos, ¿ok? Ahora, primates con los Australopithecus también compartimos, también somos primates. ¿Y sabes con quién más compartimos esto? Con los grandes simios, porque los grandes simios también son primates, pero hasta ahí nada más. Los grandes simios ya no son homínidos, mucho menos homo ni nada de eso. Hasta ahí nada más llegamos con los grandes simios como el gorila o el orangután, ¿no? ¿Ok? Así que dejando esto ahí, ya hicimos la aclaración. Ahora sí vamos a continuar con, a ver qué sigue. Ya, sigue, jóvenes, hablar de los homínidos y lo vamos a hacer bastante rápido, ¿ya? Así que no te desconcentres. Tenemos a los Australopithecus, hemos dicho que ellos son de otro género, ¿ok? Género Australopithecus. Especies han tenido Afarensis, Anamensis, ¿no? Que son los más antiguos y los más representativos. Por ejemplo, Lucy. Lucy fue una Australopithecus de la especie Afarensis. ¿Por qué siempre se habla de Lucy, profesora? Porque ya me cae cuáquer, vean, Lucy mucho, Lucy por acá, Lucy por allá. ¿Sabes por qué se habla mucho de ella? Porque en algún momento se pensó que era la abuelita de la humanidad, que era tu abuelita y mi abuelita, porque se pensaba que los Australopithecus también eran parte de nuestra familia en línea directa, pero no es así. Profesora, ¿por qué no es así? Primero te voy a dar sus características, ¿ok? Australopithecus era pequeño, de 1,20 m, forma simiesca. Profesora, ¿qué significa forma simiesca? Que parecía más simio que humano. Eso significa. Ya presentaba dimorfismo sexual. ¿Qué significa eso, profesora? Dimorfismo sexual es la diferencia anatómica entre el macho y la hembra, que ellos ya lo presentaban. ¿Y por qué dice eso, profesora? Lo digo porque se parecían a nosotros. Cuando tú ves a una chica o a un chico, sabes que una chica es una chica y un chico es un chico por su cuerpo, por su estatura, ¿sí o no? A pesar de que la chica se ponga ropa de hombre o el hombre se ponga ropa de mujer, igual sabes que se trata de un hombre o de una mujer, porque nosotros presentamos dimorfismo sexual. El Australopithecus también ya lo presentaba, ¿ok? Tenían mucho prognatismo. El prognatismo es el ensanchamiento y deformación de la mandíbula por la ingesta de comida cruda, de comida dura, como raíces, como tallos, entre otros. Y su cerebro era pequeñito, solo de 600 centímetros cúbicos, nunca salió de África, nunca salió y nunca elaboró herramientas de piedra. Solamente se alimentaba de manera depredatoria, ¿ok? Ahora, antes de ir con el Homo, aparte de Darwin, que es uno de los más conocidos, ¿verdad? Darwin es uno de los estudiosos de la teoría de la evolución que dice que las especies de manera natural, algunas de ellas han logrado sobrevivir adaptándose al medio ambiente, mientras que otras se han extinguido porque fueron débiles y no se adaptaron, ¿verdad? Pero aparte de Darwin, hay otro estudioso que es Federico Engels, que dice que hay un factor que es importante cuando tú me tienes que hablar de la evolución. ¿Sabes cuál es ese factor? El trabajo. Profesora, ¿pero por qué el trabajo? El trabajo es una actividad consciente, intencionada, que haces para poder conseguir algo que satisfaga tus necesidades. Como tu maestra Pilar, que ahorita está dictando la clase de manera consciente, totalmente intencionada, para que me paguen por esta hora de trabajo y con ese dinero comprar comida y pagar gastos. Ese es el trabajo. Solamente trabajan los humanos, los animales no trabajan. Así que si tú me quieres decir, profesora, pero las abejas no trabajan, las hormigas, profesora, a ver, cíñete al concepto que te acabo de dar. ¿La abeja puede, acaso su trabajo es consciente? ¿Acaso la abeja va a reclamar cuando no le pagan un mes? ¿Acaso la hormiga va a formar su sindicato de hormigas? No. Entonces los animales no trabajan, solamente el ser humano. Otra pregunta. ¿Elaborar una herramienta de piedra será un tipo de trabajo? Afirmativo, jóvenes, sí lo es, porque es una actividad consciente que te va a dar como resultado la consecución de algo que satisfaga tus necesidades. Y una última pregunta. ¿El Australopithecus talló herramientas de piedra? No, no lo hizo. Por lo tanto, no trabajó.
y si no trabajó, es humano, no es humano, ¿ok? Por lo tanto, no es antepasado nuestro en línea directa y lo vamos a dejar ahí. Quien sí es nuestro antepasado en línea directa es el Homo habilis, que como su mismo nombre lo dice, es el hombre habilidoso, es el hombre que habitó solamente el África, no salió de ahí. Su tamaño era un poco más, ¿no? La estatura ya más alta, como de 1,20 m, 1,50 m, ¿no? Ahí. Su cerebro había crecido hasta unos 900 centímetros cúbicos, era un poco más erguido, sus extremidades superiores comenzaron a cortarse un poco, las inferiores comenzaron a alargarse un poco, y talla herramientas de piedra. Trabaja la piedra con la técnica de la percusión, con la técnica de la presión, pero recuerda, estas piedras o estas herramientas de piedra no son para cazar. No me vayas a decir la locura de que el Homo habilis cazaba, porque no lo hacía. El Homo habilis estas herramientas las utilizaba para cortar la carne, lo cual era también muy importante, porque imagínate tú que los habilis encontraran un cocodrilo ahí bien rico, bien apetecible, ¿no? Uy, qué rico ese cocodrilo, me lo quiero comer. Pero el cocodrilo tiene la piel más dura que esta carpeta. Entonces, para cortarla, las herramientas de piedra servían. Así que no caza, pero sus herramientas sí les sirven para cortar la carne. Así que, a ver, por acá está el Homo habilis. A ver, me pasé una. Acá, ¿ok? Ahora, vamos con el Homo erectus. Después vengo por esto del Paleolítico. Ya vamos a mencionar a los homos y después regreso acá. Dejemos el Homo habilis, que no salió de África, solamente se quedó ahí, y pudo fabricar herramientas de piedra. Faltó decir esto, ¿ok? Porque tenía el desarrollo del pulgar oponible, ¿ya? Eso fue lo que le permitió poder desarrollar las herramientas de piedra. El Homo erectus es una especie que de estatura tenía 1,70 m. ¿Y sabes por qué tuvo esa altura? Porque adoptó la forma erguida para andar. Él andaba totalmente erguida y de ahí viene su nombre. Profesora, ¿el andar erguido en qué le benefició? ¿Sabes en qué le va a beneficiar? Que al andar totalmente erguido, tus piernas se van a alargar y eso fue lo que le dio la mayor estatura. Además, al estar en posición erguida totalmente, su cerebro se pone en posición vertical con su cuerpo y tú ya sabes lo que eso, en qué ayuda, ¿verdad? Eso ayuda a irrigar mejor la sangre hacia el cerebro. Además, al estar en una posición erguida, entre el tronco y la cabeza se forma un espacio que se llama cuello. Y en este cuello comienzan a madurar los órganos que sirven para la fonación, ¿no? La laringe, la faringe. Y por eso es que el neandertal, que es la especie que viene después, ya puede hablar. Por este proceso que también que se inició con el erectus. Ahora, como el erectus es más alto y tiene piernas más largas, puede llegar a lugares más lejanos con menos gasto de energía, ¿verdad? Se cansa menos, requiere menos energía para alcanzar lugares más lejanos. Y gracias a ello pudo llegar hasta Europa y hasta Asia, porque el erectus salió de África. En Europa se ha encontrado al hombre de Heidelberg, en Asia se ha encontrado al hombre de Pekín y al hombre de Indonesia, y pues esto ayuda a corroborar lo que estamos diciendo, ¿no? Que el erectus pudo lograr esto gracias a su locomoción, ¿no? Que tenía la postura erguida y las piernas más desarrolladas. Y además conoció el fuego, ¿no? Jóvenes, ¿en qué ayuda a conocer el fuego? En que vas a cocinar tus alimentos, te vas a alumbrar, te vas a proteger de los animales y te vas a calentar. Cuando tú cocinas tus alimentos, dos cosas van a pasar. ¿Sabes cuáles son? Bueno, o hasta tres, ¿ok? La primera es que vas a comer más rico, pero eso no es importante, ¿ok? La segunda es que vas a masticar carne suave. Y al masticar carne suave, tu mandíbula va a comenzar a modificarse y a volverse suave, grácil, bonita, como tú la tienes, en forma de U. Va a ir poco a poco eliminándose el prognatismo,
¿ya? Eso se va a ir eliminando poco a poco gracias a la ingesta de carne cocida, y además esa carne cocida va a ser aprovechada mejor por tu organismo porque va a absorber mejor las proteínas y eso ayuda al desarrollo de tu cerebro. Dejamos al Erectus, vamos con el Neandertal. Chicos, aquí no termina la clase, por ahí vayan alguien diciéndome, ¿ya? Para poder calcular exactamente los minutos que tengo en cada cosa que voy a decir. Tenemos el Neandertal, que es aquel especie que surgió en Europa, ¿ya? En Alemania. El Neandertal es más chapadito, es así como que más apapachable, ¿ok? Más gordito. ¿Por qué, profesora? Porque el Neandertal estaba con unos kilitos de más. Porque le va a tocar vivir en una era, bueno, era no, sino en un periodo en el que hay un cambio de clima. De una etapa interglaciar vamos a pasar a una nueva etapa glacial conocida como una glaciación, llamada Würm en Europa, ¿ok? Aquí en América esa glaciación lo llamaron Wisconsin, pero en Europa lo llamaban o lo han llamado Würm. Entonces, como el hombre de Neandertal tuvo que adaptarse a este cambio de clima frío, ¿no? De bajas temperaturas, pues su cuerpo para adaptarse tuvo que almacenar tejido adiposo y eso explica por qué era un poco más gordito, ¿ok? En Neandertal, además de caminar erguido, además de conocer fuego, tallar piedras, ¿sabes qué más ahora ha logrado? El desarrollo de su capacidad craneal, que va a ser la misma que nosotros. Nosotros de capacidad craneal tenemos de 1500 a 1800 centímetros cúbicos, por si no lo sabías. El Neandertal tiene la misma capacidad craneal que nosotros, ¿ok? Y en esa capacidad cerebral que tenía, el Neandertal pudo comenzar a desarrollar procesos cognitivos como la percepción o como el pensamiento o la memoria, lo cual va a permitir que el Neandertal desarrolle el lenguaje. Profesora, ¿cuál apareció primero, el lenguaje o el pensamiento? Hay un dicho que dice, antes de hablar, tienes que pensar. Entonces, eso creo que responde a esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue primero? El pensamiento y luego el lenguaje. Es más, el lenguaje fue una necesidad del pensamiento. Este pensamiento, estas ideas tuvieron que salir. ¿Y cuál fue el vehículo? La voz, el habla. No te olvides que también fue importante el desarrollo y la maduración de los órganos que participan en la fonación. La laringe, la tráquea, todos estos órganos que tenemos acá, ¿ok? Ahora bien, el Neandertal también entierra a sus muertos. Profesora, ¿por qué el Neandertal entierra muertos y por qué el Erectus y el Habilis no entierran muertos? Cuando al Habilis se le moría su papá, su mamá, su hijo, su esposa, el Habilis lo miraba un ratito, decía, uy, se murió. Bueno, ya, sigamos, hay que buscar comida. Y se le olvidaba así, en un 2x3. Profesora, pero qué malo ese Homo habilis, qué poco corazón. No, jóvenes, no es poco corazón, sino que en ese cerebro tan pequeño, tú crees que había memoria, había recuerdo, no lo había. Entonces lo olvidaba inmediatamente y su principal preocupación y su instinto era la búsqueda de comida. En cambio, el Neandertal, al tener memoria, él tiene recuerdo y llora por alguien que ha muerto. Esa persona que antes estaba viva y que se movía y que sonreía, ahora está inerte, ahora no se mueve. El Neandertal piensa que esa persona va a volver a moverse, a tener esta vida. Por eso es que lo entierra, le pone objetos. ¿Por qué? Porque piensa, si va a vivir, va a necesitar comida, también ropa, así que le pongo esto. El ponerle esos objetos es una prueba tangible de que el Neandertal pensaba que esa persona muerta iba a volver a vivir. Y a eso se le llaman ideas mágico-religiosas. El sapiens, que somos nosotros, somos, chicos, alguien dígame la hora, por favor, necesito calcular cuánto tiempo vamos a demorar y calcular cada palabra que voy a decir. A ver, vayan viendo en qué me puedo Falta 10 ir. minutos. 10 minutos. Ya creo que en 10 minutos yo hago maravillas, ¿ok? Ya está, es suficiente. Gracias. El sapiens somos nosotros, tenemos conocimientos que hemos logrado gracias a nuestra capacidad craneal, conocemos el fuego, caminamos erguidos, la estatura como el erectus, hablamos, todo eso, y además hemos creado arte. El arte
tanto parietal como mobiliar. El parietal lo vamos a ver la siguiente clase, cuando hablemos de la Lauricocha y Toquepala, ahí vamos a tener más tiempo, ¿ok? Y también tenemos el mobiliar, que se trata de unas estatuillas conocidas como las Venus paleolíticas, que no son otra cosa que unas estatuillas que representan el cuerpo de mujeres voluptuosas. Profesora, ¿los hombres antes las querían gorditas? No por estética, sino por otro tipo de motivos más importantes. Una mujer gordita podía asegurar al grupo el nacimiento de bebés sanos. Una mujer gordita tenía mayor probabilidad de parir hijos vivos, sanos, y de alimentarlos para que ese recién nacido sea fuerte, crezca y sea un integrante más del grupo. ¿Y por qué, profesora, tan importante es eso? Porque los grupos, las bandas, eran pequeños, no por elección, sino porque sus integrantes morían muy fácilmente debido a la falta de comida, debido al frío, enfermedades, animales depredadores, y la banda no crecía porque la esperanza de vida, como entenderás, era corta, así. Entonces, las mujeres eran las que tenían este don de traer a los nuevos integrantes con vida. Por eso, ups, tengo una llamada, chicos, la he cortado porque, bueno, ya lo llamaré más ratito cuando, bueno, ya. Les decía que el sapiens, ¿no? O el hombre, las bandas son pequeñas no por elección, sino porque morían sus integrantes, entonces ellos van a tener le van a dar a la mujer esta importancia. Si te preguntas, profesora, ¿antes era matriarcado o patriarcado? Antes era matriarcado, era el dominio de la mujer sobre el grupo. Profesora, ¿por qué la mujer era tan importante en el grupo? Te voy a contar por qué, ¿ok? Tú sabes que ahora una mujer se casa con un hombre, tienen un hijo y el hombre es el padre de ese hijo, de la mujer, ¿no? Y le da su apellido y el hombre dice, ella es mi esposa, ella es mi mujer, él es mi hijo, yo tengo que cuidarlos, mantenerlos de repente, ¿no? Y son míos, ¿no? Mi familia, como de mi propiedad, ¿no? Ese machismo de la sociedad que no se rompe, más o menos encierra esta idea. Pero en aquel entonces, en el Paleolítico, la mujer, al tener un hijo, ese hijo no se sabía quién era el papá. ¿Por qué, profesora? Porque la mujer se apareaba con todos los machos del grupo. Profesora, qué terrible, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, todos la cubrían y ese hijo era de todos y de nadie. Así que no había ningún macho que pudiese decir, esa mujer es mía, yo soy su macho, ese hijo es mío. No, la dominancia estaba en la mujer. Solamente ella podía decir, este hijo es mío, pero no hay ningún macho que se adueñe, que sienta que es de la propiedad de ella. Así funcionaba. Por eso es que se le daba esta dominancia a la mujer y por eso es que se habla de este matriarcado, el cual se va a romper cuando lleguemos al neolítico y cuando comience el concepto de propiedad privada, en donde el hombre pues diga, yo estoy con esta hembra, ahora es mía, y se forma esta idea del patriarcado. Listo, chicos. Dejamos al Homo sapiens, la siguiente clase vamos a decir un par de cositas más por ahí, ¿ok? Y ahora sí, vamos con paleolítico, mesolítico, neolítico, y si llegamos hasta ahí, estoy al menos contenta, ¿ok? Hasta ahí por lo menos vamos a definir. A ver, tenemos al paleolítico, mesolítico y neolítico, que son tres periodos que corresponden a la edad de piedra, que se le llama edad de piedra porque se usó la piedra como tecnología para fabricar las herramientas para buscar la subsistencia. Primero está el paleolítico, el cual es un periodo que coincide con un clima llamado Pleistoceno. Bueno, en realidad el Pleistoceno no es un clima, sino el Pleistoceno es un periodo geológico que se caracteriza por las bajas temperaturas, o sea, frío. Profesora, ¿por qué en el Pleistoceno hizo frío? ¿Sabes por qué? Por las 4 glaciaciones que ocurrieron en el mundo durante ese periodo. Por eso es que este periodo se caracterizó por el frío y se le conoce como la era de hielo. En este periodo del Paleolítico ocurrió la hominización, por eso se dice que el Paleolítico es la etapa más larga de la historia de la humanidad.
Los hombres vivían en bandas, que eran grupos pequeños donde se daba el matriarcado y donde no había diferencia social. La única diferencia era el sexo, hombre y mujer. El hombre buscaba su comida incansablemente y por eso es que tenía que trasladarse, y a eso se le llama nomadismo. Durante el día el hombre estaba buscando su comida y durante la noche el hombre vivía en las cuevas porque tenía que esconderse, abrigarse, ¿no? Y por eso se le llama también troglodita, ¿no? Porque vivía en las cuevas. Ya la vivienda en chozas es en lugares en donde los climas eran más favorables. O sea, tú tienes que entender que si el clima es muy frío, tú no te vas a poner a dormir en un lugar a intemperies, ¿sí o no? Tú tienes que guardarte en una cueva que te asegure paredes que te protejan del frío. Pero si el clima comienza a cambiar y se hace más cálido, tú ya te puedes establecer en chozas al aire libre, ¿no? Eso tomando en cuenta siempre el clima. El hombre no produce nada, el hombre es un depredador, por eso que a esta economía se le llama depredatoria o de subsistencia. El hombre caza, pesca y recolecta. La cacería es la actividad más importante para el hombre porque es la que le va a proporcionar la carne, la cual es esencial para su desarrollo. Y el hombre fabrica herramientas de piedra, las cuales van mejorando según en qué etapa te encuentres. Por ejemplo, las herramientas del Paleolítico inferior, como las del Habilis o el Erectus, son herramientas talladas, rudimentarias. En cambio, las herramientas del Paleolítico superior, que son del Homo sapiens, son herramientas mejor hechas, que tienen mayor potencial, como el arco y la flecha, por ejemplo, con los cuales vas a cazar animales grandes, ¿ok? El sapiens hace cacería de animales grandes, a eso se llama caza mayor. El Mesolítico es una etapa de transición en donde el clima comienza a cambiar. Del frío del Pleistoceno pasamos al calor del Holoceno. Cuando cambia el clima, también cambia la flora y la fauna. Es aquí donde comienzan a extinguirse la megafauna, ¿no? Estos grandes animales prehistóricos, y también comienza a desaparecer la flora. Ante esto, el hombre comienza a tener una crisis, ¿no? Porque ¿de qué el hombre se va a alimentar? Porque recuerda que el hombre es un depredador. Entonces, ante esto, el hombre comienza a fabricar sus alimentos. Profesora, ¿cómo? Mediante la agricultura y la ganadería. Pero la agricultura y la ganadería todavía se va a desarrollar en el Neolítico. Entonces, en el Mesolítico, ¿qué hay? En el Mesolítico lo que vas a encontrar es horticultura y domesticación de animales. No es agricultura y no es ganadería, porque no es lo mismo. Ahora, para que el hombre pueda desarrollar la horticultura, el hombre tiene dos cosas que necesita. Número uno, los rayos del sol, que ahora con el Holoceno lo va a obtener, porque recuerda que el Holoceno es la llegada del calor. Y número dos, la presencia de ríos, y también los tiene, porque recuerda que ahora que el Holoceno ha llegado, los glaciares se han comenzado a derretir con el calor, y esos glaciares al derretirse han formado los ríos, y cerca de los ríos, en los valles, es donde el hombre va a cultivar sus alimentos. Al principio el hombre cultiva en pequeños lugares porque el hombre está experimentando. Por eso es que se llama horticultura. Y la domesticación de animales, que te lo voy a contar con más precisión en la siguiente clase cuando hablemos de telar machay, la domesticación es lo que va a conllevar a la ganadería. Acá el hombre se organiza en clanes, que son grupos más grandes, ¿no? Donde hay la idea del tótem, que es una idea mágico-religiosa, en donde el grupo le atribuye su origen a un ser divino, que puede ser una planta, un animal o una persona, y acá el hombre se vuelve semi-sedentario, porque el hombre ya no va a estar siempre andando, sino que ahora se va a establecer en lugares de manera más permanente. Chicos, finalmente aquí nos vamos a quedar. Ya en los metales ya no nos vamos a poder, pero un minuto acá nos quedamos. En el Neolítico hay una revolución porque el hombre ya ahora se vuelve productor de su alimento con la agricultura, con la ganadería. El hombre ahora va a lograr organizarse en grupos más grandes que se llaman tribus y acá se vuelve totalmente sedentario. Lo que va a ocurrir acá es que la agricultura y la ganadería van a dar origen al concepto de propiedad privada y eso tiene que ver con la formación de los excedentes. Cuando hay excedente, que es aquello que te sobra y tú te lo guardas, eso es tuyo, por lo tanto aparece la propiedad privada, aparecen las clases sociales y
posteriormente aparecerá el concepto de Estado, ¿verdad? Entonces ya cambia la configuración de la sociedad. Acá también se desarrolla la famosa arquitectura megalítica, y hasta acá nos vamos a quedar jóvenes. Les pido disculpas que no hemos acabado todo el temario, de verdad que es mi culpa y mi gran culpa por hoy. La siguiente clase les prometo que sí la acabamos, ¿ok? Solamente déjenme que les dé las claves para ya terminar con la clase, y la siguiente clase que hagamos, pues, ¿no? Continúa, ¿no? De Talarmachay, Machay. Vamos a hablar un poco de la domesticación de animales, de las pinturas rupestres, ¿no? Del Pleistoceno, Holoceno, vamos a complementar esas ideas, ¿ya? Y de los metales vamos a hablar la siguiente semana cuando hablemos de Egipto, Mesopotamia, esclavismo, ahí vamos a hablar un poco de esta edad de los metales. A ver, justo hoy mi archivo no quiere abrir, cólera. A ver, ahí les dejo la línea de tiempo para que puedan tomar la captura ahora o después cuando vean el video de grabación. A ver, ¿qué pasó? Chicos, ¿tienen recreo o tienen otro curso? Toca recreo, miss. Ya pensé que había un profesor que me estaba esperando ahí. Ya, al menos con eso me quitaron la atención, porque si hay otro profesor malazo que esté acá. No sé, chicos, qué cólera, no quiero abrir mi documento de ahí, así que voy a recurrir a mi documento de la computadora. Ya les voy a decir, si quieren vayan a su recreo, ahorita les dejo acá en el chat, les voy a dejar las claves. Ya he dejado de compartir porque solamente voy a abrir el archivo para dejarle las claves, ¿ya? Que mi celular no quiere abrir, así que lo voy a abrir aquí de mi computadora. A ver, esto lo hago más rápido. Ay, recién se abrió. Cuando estaba acá, ya, se abrió. Ya igual se los voy a poner en el chat porque de repente hay algunos que se han ido a tomar algo y ya lo van a ver cuando llegue. Una es avión, la 2 es dado, la 3 es casa, la 4 es barco y la 5 es avión. Listo, chicos. Wow, me cansé un poco. Ya, chicos, listo, nos vemos el próximo viernes. Les prometo que voy a hacer todo lo posible por mejorar esto del tiempo, que nos falló el día, pero bueno, así es, les habla muchas cosas, chicos, ¿ok? Ya, listo, me voy, estoy cansada. Besos, nos vemos el otro viernes. Bye. Bye, bye, Gracias, Miss. profe. Bye, bye.